África está cada vez peor. Lo que pasa es que ahora no nos enteramos. Vicente Romero es uno de los periodistas que mejor conoce la realidad africana. Ha cubierto para Televisión Española los grandes acontecimientos de los últimos 30 años. El primer equipo de televisión del mundo que entró en Ruanda en pleno genocidio fue el de Informe Semanal. El genocidio en Ruanda marca el momento de mayor interés informativo en torno a África. Durante 100 días, entre abril y julio de 1994, milicias hutus asesinan a 800.000 personas, la mayoría de la etnia tutsi. Esta visión dantesca que encontramos en la localidad de Rukara se repite todavía en otros rincones de Ruanda. Allí, en la iglesia de Rukara, en la explanada que hay frente a la iglesia, ya había decenas de cadáveres. Pero la gente había huido de la matanza tratando de refugiarse en la iglesia, pensando que al ser un lugar sagrado, la puerta de la iglesia iba a detener a los asesinos. No fue así. En la ciudad congoleña de Goma, donde se habían refugiado decenas de miles de ruandeses, huyendo de las masacres y de las venganzas, graban imágenes que hoy día nos costaría ver. Se ha muerto de deshidratación, pobre. Y está ardiendo, ardiendo, ardiendo esto. Se ha ido a morir ahora. En estas condiciones tan infrahumanas, pues no puedes hacer nada. Les das el medicamento. Como no tienen nada de reserva, pues lo vomitan y se mueren. Y se mueren. No, ¿está muriendo? Sí, sí. Está ya en la luz. Está frío, frío. ¿No ves los ojos? Mira los ojos cómo están. Personas que mueren ante la cámara. Y el niño que no se apartaba del cadáver de su madre y al que no podían mirar a los ojos. Una tragedia durísima, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo y provocaron un sentimiento de solidaridad en la gente. Allí se produjo la explosión de las organizaciones no gubernamentales, de la ayuda. En aquellos momentos, una veintena de medios españoles cubrían la información del continente africano. Actualmente, al sur del Magreb, solo 2 periódicos tienen corresponsal y solo la agencia EFE mantiene varias delegaciones. La agencia EFE cuenta con una oficina en Nairobi, en Kenia, donde me encuentro ahora mismo, y es una oficina que se apoya en 2 corresponsalías muy importantes, como son Sudáfrica y Senegal. Constatan mayor interés por los temas africanos en Latinoamérica que en España y no comprenden por qué se le da la espalda a una realidad que nos influye de forma determinante. Hay a diario noticias que repercuten directamente en la población occidental y en todo el mundo. Las noticias relacionadas con los recursos naturales, con los movimientos de población, especialmente en el Sahel. Y me parece un error no atender a todo eso. Me parece un error estratégico. Yo creo que hay problemas o cuestiones compartidas que nos tienen que interesar en las 2 orillas, ¿no? Por ejemplo, el tema migratorio, el tema de la seguridad, el avance del yihadismo, o lo estamos viendo ahora con el coronavirus, ¿no? Cómo las crisis o las problemáticas en África, el hecho de que África esté muy rezagada en la vacunación, genera un problema para todo el mundo, ¿no? Cuando volvemos nuestra mirada a África para ver qué pasa con el coronavirus, lo primero que nos choca son las cifras. La información de la Organización Mundial de la Salud habla de unos 6 millones de contagiados y unos 150.000 muertos. Nadie, absolutamente nadie, sabe cuál es realmente la incidencia de la pandemia en África. Y nadie lo sabe porque los test que se han hecho hasta la fecha son muy pocos, en una población continental de unos 1.300 millones de habitantes.
A punto de acabar el año 2021, apenas el 8% de la población está totalmente vacunada, mientras casi la mitad de la población mundial ha recibido ya su pauta completa. La OMS señala que las vacunas recibidas hasta ahora en el continente africano representan tan solo el 3% de todas las administradas en el planeta. Algo que ha sido muy criticado en el continente por los gobiernos ha sido lo que se ha dado en llamar el apartheid de las vacunas. Es esta especie de acaparamiento que se ha producido en el mundo desarrollado de vacunas, ¿no? El continente no puede ser tomado como una entidad uniforme cuando buscamos explicaciones para la baja tasa de vacunación. La razón fundamental es que no hay vacunas, pero también hay otras. La sensación que tiene la gente es que el coronavirus ha impactado poco o nada, y hay mucha gente que ni siquiera conoce a alguien que haya tenido el coronavirus o que haya tenido problemas con el coronavirus. Claro, todo este lío mundial, cerrando fronteras, confinamientos, etcétera, para algo que ellos tienen la sensación de que no ha tenido un gran impacto sanitario, digamos que lo que sienten es que esto es que ¿para qué me voy a vacunar? Es lo que dice mucha gente aquí. La gente vive el día a día sin pensar en la pandemia, sin mascarillas, sin respetar las distancias y sin las consecuencias de hacer ese tipo de vida, ¿no? No hay una mortalidad muy grande, no están los hospitales colapsados. La prioridad de mucha gente en África no es ponerse la vacuna contra la COVID-19, es intentar poner un plato de comida en la mesa todos los días. Como los 4 jinetes del apocalipsis, el hambre, el SIDA, la guerra y las catástrofes naturales mantienen atenazado a todo este continente. Así comenzaba el siglo en África. Este reportaje recogía los grandes problemas. Algunos permanecen, pero también han cambiado muchas cosas. Yo creo que África ha evolucionado mucho y la información que se da de África o sobre África ha evolucionado menos. Incluso se puede decir que ha habido una involución porque pocos medios apuestan por África. De hambruna en hambruna, de SIDA a coronavirus, pasando por el ébola, de dictador en dictador. ¿Hemos contado bien África? No siempre. Yo creo que en muchas ocasiones el periodismo occidental ha ido a África con una visión paternalista en la que nos dejábamos guiar por el efectismo de unas imágenes y no dejábamos o no hemos sido capaces de explicar todo lo vibrante que es ese continente. Creo que hay diferentes miradas, hay una mirada de miedo hacia el continente africano, también paternalista, con buenas intenciones, pero paternalista que tampoco lleva bien, y otra mirada que es cínica directamente, porque muchos de los problemas actuales del continente africano, es verdad que hay una parte que se puede atribuir a la corrupción, a la mala gobernanza, por supuesto, pero hay otra que no se puede disociar en ningún caso de una historia de abuso y de expolio continuado. Una historia que empieza con el comercio de esclavos y que sigue con la apropiación de las materias primas y los metales, imprescindibles para la tecnología actual. Cuando hay guerras mundiales en Europa, todo el cobre para esas balas, para ese armamento viene de Congo, las bombas de Hiroshima tienen el uranio que también viene de Congo, y ahí podríamos seguir con el oro, los diamantes, el coltán en nuestros móviles, ahora el cobalto que va a llenar nuestras baterías de coches eléctricos. El continente de los dictadores y las guerras tribales ha dado al mundo también al personaje con mayor reconocimiento ético y político, Nelson Mandela. Su última entrevista en exclusiva la concedió a Televisión Española. La visión de Nelson Mandela en Sudáfrica y cómo supo captar y reflejar la generosidad de aquel que ha sufrido en carne propia la brutalidad de un régimen como el apartheid, saber trasladarlo a la sociedad, no solo a la política, sino a la sociedad, y que todas esas personas que habían sufrido el apartheid perdonaran como él perdonó, seguramente es lo que más me emocionó. ¿Qué tal? Un placer. ¿Cuánto tiempo, verdad? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un montón de años. Estábamos aquí recordando batallitas. Sí. Burundi. Reunimos a Vicente Romero con algunos de los cámaras que han trabajado con él en África. Fermín Rodríguez, José Martínez, Carlos Oliván. Recuerdan especialmente las situaciones peligrosas,
como cuando cubrieron la caída de Mobutu en Kinshasa en el 1997. Ha sido muy duro. Se acercó un tío y yo tenía la cámara y noté un puñetazo aquí, Al suelo. digo, al suelo. Un tío que era un armario, vamos. Sí, sí. Se identificó como teniente coronel del ejército de Mobutu. Le pusieron la pistola en la cabeza y le dijo el teniente coronel, dame la cámara. Sí. Y Fermín, que estaba en el suelo, me miró y me dijo, me mata, pero Yo no le doy la cámara. cámara. Vicente Romero ha recuperado en varios libros aquellas historias que vivió y contó y también lo que no contó. Su frustración por no poder transmitir lo que es el hambre. Recuerda, como seguramente mucha gente, a Kate, una niña del sur de Sudán. Kay ha cumplido ya 3 años, aunque todavía tiene el tamaño de una niña de 6 o 7 meses. Se intenta alimentarla para que se fortalezca. Pero Kay no quiere comer y hay que obligarla a tragar cada cucharadita de papilla. Eso no lo puedes olvidar nunca y te hace tener que tomar partido. Los periodistas tenemos que denunciar quiénes son los culpables de esas situaciones. Cuenta que la peor noche de su vida la pasó en Sudán, en un campamento de Médicos Sin Fronteras, donde atendían a niños desnutridos. Al amanecer, cuando me levanté y me fui a desayunar al comedor de Médicos Sin Fronteras, me crucé por el camino con una fila de enfermeros. Cada uno de ellos llevaba en brazos un bulto pequeño envuelto en un trapo blanco. Eran los cadáveres de los niños que habían muerto aquella noche. Sin embargo, desayuné, como habían desayunado todos los integrantes del equipo de Médicos Sin Fronteras, porque era necesario hacerlo para seguir trabajando, para poder denunciarlo. Afortunadamente, ahora África es mucho más que una sucesión de hambrunas y golpes de Estado. Es el continente con la población más joven, con una economía que crece a muy buen ritmo, con una actividad cultural y artística muy viva. Y por lo que sabemos, de momento, donde el coronavirus no ha castigado demasiado. Son otros, desde el norte rico, los que han impuesto el castigo.